de FM, La Voz del Pitic. La Voz del Pitic. Radiando su señal desde Boulevard Navarrete, local 138F, Colonia Valle Grande, en Hermosillo, Sonora. Vías de contacto. Cabina 6622-180725. WhatsApp 6624-740042. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encuentras como La Voz del Pitic. Música, información, entretenimiento. Todo en una sola estación. La Voz del Pitic 88.1. Somos los primeros en el cuadrante. La Voz del Pitic presenta el análisis y el debate en Ecos de la Noticia. Todos los temas que te interesan. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a las mesas de análisis y debate de Ecos de la Noticia a través de La Voz del Pitic 88.1 en su radio. Ya estamos listos desde el carro, desde la oficina, desde su casa, donde sea que nos esté escuchando. Gracias, se va a divertir con esta mesa, créanmelo, va a estar muy entretenida y además los temas son de interés social y político, por supuesto. Ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer su tercer informe de trabajo y como siempre, pues muchos a favor, muchos en contra, como siempre se da en la política y con cualquier presidente que sea. Vamos a analizarlo punto por punto, los bemoles, que se están quedando en este gobierno y en los que se ha avanzado, que son bastantes desde mi punto de vista. Ahorita lo platicamos. Y el segundo tema también muy interesante, que vamos a platicar después de la media hora, pues va a ser el tema de la legislatura que el día de ayer, que es la 62, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Sí, es la 62, la que se va. Quedó a deber mucho. Para muchos es la peor legislatura en muchos años. Para otros, muy igualita a la que los antecedió también. En fin, es mucho que platicar. Diputados que nunca entendieron su deber como legislador, que era precisamente legislar y que la curva de aprendizaje jamás aterrizó. Desgraciadamente así fue esta legislatura que se acaba de terminar. Bueno, saludo con mucho gusto acá a mi derecha a el analista político también, que sabe mucho de números, Javier Ruiz. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. El licenciado Andrés Montoya, ya también de casa. Lic, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, y con el honor pues de estar compartiendo micrófonos con estos invitados de lujo. Sí. Y contigo mismo y nuestra audiencia sobre todo, ¿no? Gracias, y con Juan Antonio Pérez, te saludo con mucho gusto. Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jesús, por la invitación. Andrés, tantos años de conocernos. Así coincidimos en una mesa por fin. yo pensé que Lic era más joven que tú, pero ya... No, fíjate que fue mi maestro de calle, aquí en Hermosillo. Por aquí en los años 90, señor Ruiz. ¿Qué tal? ¿Cómo está? No, ¿Ves pues, Quirino? bien. Qué bueno. Afortunado. Para no decir maestro. No, bueno, pues, homólogo. En ciencias ocultas, tal vez. Sí, en ciencias. Y aprovecho, señores, todos los días en los expulsados. Jesús, dame crédito tantito. Adelante, En la plataforma Los Expulsados, todos los días de 7 a 8 de la noche, por ahí por Faith Live. Y ahí está contigo también el colega periodista Conrado Quesada, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, Ahí Tremendo. anda. Eso sí es aguante. No, sí, Sí, cómo le echo no. ganitas. ¿De Conrado o de él? No, de ambos. Le echo ganitas. Está bien, No, está bien. Buen camarada. Perfecto. Conrado. Bueno, pues ahí está la presentación. Y si les parece, pues vámonos de lleno. A ver, ayer el presidente y su tercer informe de trabajo. Javier, inicio contigo. A ver, Ok. ¿cómo viste? ¿Qué a la mitad del camino? Sí. ¿Qué le falta? ¿Qué se ha concretado? ¿Qué va encaminado? ¿Cómo ves este informe del presidente? Claro, mira, voy a tratar de hacer una contención a la emoción que para mí representa la presentación de un informe atípico y que efectivamente yo debo confesar, sí me rodaron las lágrimas en tres mensajes que dio, así que en esa emotividad a lo mejor alguien lo pudiera conocer, bueno, eres de los fanáticos, eres de los que dan... A final de cuentas, a esas alturas, de veras que ya, yo mismo, por decirme chairo, ya estoy curtido en esa parte. ¿Lloraste? Sí, de veras, esa parte de que se retira y nos deja el corazón al final, de veras que
para mí es muy simbólico y significativo porque también mata la idea que tanto se ha incubado, decir es que lo que quiere es continuar y ser otros 6 Siempre lo ha años. dicho, ¿no? Que no va a ser así. Claro. Siempre ha dicho que se va a ir a la chingada. No, Es no a correcto. literal, sino al rancho. A Pues, su ¿no? rancho. A su A rancho. gusto. Esa parte para mí sí al final me movió, debo ser sincero. Pero antes también, en lo emotivo, la cuestión de decir, bueno, tengan para que aprendan, esa fue la cuestión del otro, a la mitad del discurso que cuando menos los deja, pues cuando menos en una posición de análisis más serio para posterior, ¿no? Pero para mí, cuando menos, como el texto no sirve de nada sin el contexto, yo quisiera cuando menos plantearles esta perspectiva, a ver si coincidimos en la cuestión de los aciertos de la cuarta T. Hay una estabilidad económica, pese a todas las condiciones de pandemia, condiciones que pudiéramos estar mejor si no estuviera, bueno, pero en lo general la estabilidad es clara, a comparativa a cualquier otro escenario o país que ahorita pudiéramos hacer un análisis. La gobernabilidad, para mí me asombra que aún teniendo tanto ataque diario, incluso por algunos gobernadores que habían conformado la intención de hacer una frente federalista, pues la estabilidad se mantiene. Digo, como gobernabilidad, es otro de los puntos como acierto que veo, que hay cuando menos un manejo político favorable. Hay una fortaleza monetaria. A lo mejor alguien dirá, bueno, ¿qué tanto le va a durar a que el dólar se mantenga por menos de los 25 que estaba cuando llegó este gobierno? Ahorita estar a menos de 20 es una posición muy favorable, que un fenómeno que no se repetía o que no se había visto, de disminución desde hace 25 años. De la oposición decía que una vez que llegara Andrés Manuel López Obrador iba a llegar hasta 25 pesos Hasta el dólar. 34 dijeron algunos 34, presidentes de partido, ¿no? tirándole Así ahí, dicen. pues, y hasta ahorita pues no se han mantenido más que hasta 20, ¿no? Pues No ese más. tercer punto de la fortaleza monetaria, cuando menos rompe la cuestión de los presagios que se hacían. La alta inversión en infraestructura, como nunca antes, es más, ahorita pasan el tamiz de todos los países en Latinoamérica, quién está invirtiendo tanto en infraestructura. Creo que estamos en primer lugar con los 5 o 6 proyectos que van en curso. Y esa parte, cuando menos ya visto en el escenario de la historia nacional, pocas veces se había dado. Quizás todavía ya en los, ¿qué serían? 40, 50, cuando hubo la inversión para la cuestión de infraestructura de presas, ese fenómeno no se había vuelto a repetir hasta ahora que se da en esta magnitud. El reparto de las rentas, el concepto dentro de la economía se escucha vago, pero en realidad es cómo llegan la cuestión de las becas, las ayudas a adultos mayores. Eso es precisamente lo que se hace en otros países, hacer la renta única básica, o bueno, en este caso el reparto de las rentas, para que no se nos viniera abajo en periodo de crisis, de mayor contención de la pandemia, por ejemplo. Y por último, el respeto a los derechos humanos. Todos tenemos ahorita una libertad de opinar, de hacer el ejercicio y con el pleno conocimiento de que no vamos a sufrir una represión. Ojalá yo en mis periodos de estudiante hubiera tenido estas garantías de opinar en contra del gobierno y no sufrir una represión como la padecimos durante bastante tiempo. Y lo otro, la parte dentro de derechos humanos que te da esa salvedad de no nada más saber opinar o disentir. Una opinión la puede tener cualquiera, pero incluso si lo fundamentas y aún sin embargo no tener ese efecto en contra, o la salvedad de que cuando menos tienes a tu favor ese elemento es crucial para mí. Ahora, puntos pendientes, creo que sí, el tema de feminicidios que antes no se registraban, creo que hay cuando menos un indicador serio que hay que tener en cuenta. Y el segundo punto para la cuestión de los periodistas, que creo yo que son de los dos elementos que hay que mejorar esa perspectiva dentro del tema de seguridad. Sí, para abrir boca, a ver, licenciado Montoya, ¿cómo ve? ¿Qué le parece el informe de Andrés Manuel? ¿Positivos, negativos? ¿Qué hace falta? Considerando que vamos a la mitad del camino. Claro que sí. Ahorita hablábamos un poco en broma sobre la edad. Y en esa edad me recordó mucho los informes de gobierno de López Portillo. Yo creo que aquí hay mucho sofisma y silogismo y mucho mensaje, ¿verdad? Entonces no hay que pasar desapercibido que es el primer mandatario de nuestra república, que es el presidente de la república. Y no solamente es un informe del Estado que guarda una administración pública, sino también la lectura que se da a partir de su operación política. Entonces no podemos dejar de analizar o pasar por alto, previo a la lectura de lo que es una síntesis de un informe,
que ojalá por bien de México logremos que un presidente regrese a la Cámara de Diputados y Senadores, a ese Congreso de la Unión, a rendir las cuentas al país, porque eso hablará que se ha logrado la estabilidad política en nuestra república. Entonces llega con una renuncia a la Secretaría de Gobernación, llega con una incorporación de una mujer de carácter, de una mujer de presencia y de liderazgo, pues ahora sí que al área legislativa, busca frenar un poco el camino hacia la transición del 2024 y poder, como todo presidente lo quiere hacer, designar sucesor. Entonces ya serán las fuerzas internas de Morena, en este caso, por ser el partido en el poder, quien haga su análisis en relación al ajuste político, ¿verdad? Un mensaje lleno de sofisma y silogismo, te decía, donde en esas verdades que envuelven algunas falsedades, hace que te quedes analizando, porque como acaba de comentar aquí nuestro compañero Ruiz, hay temas muy importantes que hay que destacar y aplaudir. Sin embargo, en esa retórica, tal pareciera que ese discurso lo hizo un abogado, porque nos va llevando, ¿no? Nos va llevando a lograr que el auditorio capte o sienta que hay una verdad completa. Y en la firma del presidente cuando manda un mensaje para que aprendan, ¿verdad? Para que aprendan, y cuando los números nos dicen que nada más la mitad de lo que él dice han completado su vacunación, donde el tema de desempleo, donde el tema de seguridad pública, que los mismos números que él presenta, el 0.1%, o sea, hay temas que están en el pandero, temas que están pendientes. Coincido mucho con Ruiz en el tema de la construcción y de la infraestructura, porque eso generaría empleo. Es aplausible, es de aplaudir el tema de los apoyos a los adultos mayores, esas personas que en la senectud, a veces abandonadas por su propia familia, pues no tienen, ¿verdad? Porque a veces las pensiones que les va dejando el Seguro Social o cualquier sistema de seguridad, pues no les alcanza, dirían por ahí, como esa frase, ¿no? Célebre por ahí de un político, no me alcanza. Una política de Sonora fue la última que lo dijo, ¿no? Sí, una entonces exdiputada federal. Creo que en ese punto de su tema intermedio, y al haber perdido del 70 y tantos al 60 y tantos de simpatía en el pueblo mexicano, el haber perdido algunas posiciones en el Senado y en las diputaciones, no llegar pues como él visualizaba, lo obligó a hacer un reajuste, a hacer cambios, están por darse. Entonces creo que va encaminado a lo, como él dice, sembrar no solamente la transformación política, sino administrativa. Creo que falta mucho para hacer para llegar a la cuarta transformación política, como lo marca nuestra historia, la independencia, la república, leyes de reforma, el gobierno de instituciones, entre otros. Sin embargo, los aciertos se ven manchados por la forma en que expresa números que la realidad o la percepción nos dice otra cosa, ¿no? Juan Antonio. Bueno, pues, ¿qué papel voy a jugar aquí? El que tú, Aquí está medio complicado. el que tú quieras. Mira, esta quiero mesa es plural, totalmente. Aquí Oye, digo, y te lo puede decir el Ligue, el mismo Javier, sí. Jamás les he dicho que decir. No, está bien. Pareces nuevo. ¿Qué pasa? Tú dale. Hay que meter tantito, hombre. Dale. Oye, aquí el asunto está, mira, yo más allá de los números, de las obras, las acciones, la percepción, como maneja bien el licenciado, yo me voy al estilo de gobernar de Andrés Manuel López Obrador. Diferente a todos, ¿no? Distinto completamente, gústele o no le guste a la gente, ¿no? Muy distinto de lo que acabamos de ver ahora con la entrega del informe de gobierno, ¿no? Acuérdate que antes nos mandaban a la casa a ver el informe de los presidentes, y porque de otro día nos iban a preguntar. En la escuela, sí. Y de morro, pues, ¿qué está hablando ese amigo? Decíamos, bueno, pues ya es muy diferente de entrada. Fíjate que yo me voy más por el lado de hacer gobierno, y que para mí el señor presidente ya está casi a punto, y muchos se enojan conmigo, va a mandar a la tumba a don PRI de 93 años,
y posiblemente si no se ponen abusados hasta Don Pan de 87 años, 85 años, los tiene casi a la orilla de la tumba, los tiene bloqueados sobre piernas bien ahorita electoral y políticamente. Ahí están los ¿no? resultados, más allá de que se perdieron algunas posiciones por parte de Morena, pues no fueron las suficientes para hacer un poder equilibrado. Un contrapeso de Un verdad. contrapeso como lo tuvo en su momento Fox. Fox no pudo mandar a la tumba al PRI porque tenía un peso muy fuerte en el Congreso de la Unión, ¿no? Entonces, cosa muy distinta. El señor como se maneja en las mañaneras, todos los días le da agenda a la oposición, a los nosotros. tiene temblando, los A tiene los medios. temblando. La verdad, el estilo de hacer política que realmente va dirigido a una gran mayoría, no a todos, porque también ahorita la oposición ha venido haciendo su trabajo, pero no va creciendo, va muy lento. Tiene un sector que quiere capitalizar, que es la clase media, ¿no? Que en aquella clase media que se molestó el señor presidente por los resultados obtenidos en las pasadas elecciones, ¿no? Más sin embargo, él se dirige a la mayoría, esa mayoría que fue construida por el PRI y el PAN. O sea, PAN con 12 años y el otro con 80 y tantos años de gobierno. Esa pobreza que realmente la mantuvieron para operatividad política, sí. ¿no? Y ahora, ¿qué está haciendo el señor presidente? Pues bueno, la está capitalizando. Su mensaje y sus acciones van hacia allá. Dentro de las acciones de gobierno de obra, a ver, ¿qué te puedo decir? Por la mega obra que trae, que es el Tren Maya, pues se va construyendo, tiene ya 35% del presupuesto ya ejercido. El aeropuerto de Santa Lucía, pues le sacaba una cachetada, sacó a representantes de aerolíneas internacionales, sorprendiendo, diciendo, ¿cómo va el avance tan fregón del aeropuerto? Ahí está, las refinerías, pues dicen uno que para qué las hace si ya van a ser eléctricos los vehículos, ¿no? Sin embargo, van avanzando. Pero faltan muchos años para eso. Sí, son alrededor de 30 y tantos años, 35 años eso. para eso, ¿no? Pero sí, como te digo, su trabajo como presidente, pues va sobre una gran mayoría. La oposición no ha podido ser oposición. Ahorita hablabas de Olga. Olga, a uno decían que la sacaron del gabinete porque no estaba... Eso es lo que decía la oposición. Olga se va... Que era un florero, le decía la oposición. Olga se tal va cual. porque no está de acuerdo con lo que están haciendo con los procesos judiciales en contra de las panistas y priistas. Pero yo lo veo que va como brazo político y ya le dijo a Monreal, cálmate, va como presidenta de la ¿A Cámara poco de Monreal Senado? crees que va a ser presidente el día de mañana o candidato a la presidencia? Estás loco, compadrito, ya con esto que vengo yo, te vengo a desplazar un poco porque estás jugando mal. No lograste el consenso para unas extraordinarias del Senado. Estás tratando de llevar una pregunta negativa a la consulta que esa consulta ya está ganada por el presidente, pues. Sí, pero te interrumpo, pero te digo que hay que analizar a un presidente de la República en el manejo de la administración pública, en la gobernabilidad que crea el país y en la forma de controlar y manejar su fuerza política al interior de su partido. Sí. O sea, no solamente tenemos que ver el escrito, sino el contexto, como bien dice aquí Ruiz, pues, ¿no? ¿Qué hizo antes o previo de o a la llegada de? Se habla de la renuncia de Scheyer, pero también se habla que va a la Suprema Corte, ¿no? Entonces sabe poner material de cortina de humo, de análisis o para que haya comentarios. Hace agenda, sí. Vamos a regresar contigo, Javier. Vamos a ir a la pausa y regresamos. Comuníquese con nosotros, 6624-740242. Estamos en la mesa de análisis y debate de Ecos de la Noticia en La Voz del Pitic. Grandes clásicos, éxitos comprobados. La Voz del Pitic, 88.1. La Voz del Pitic te invita a escuchar la mesa de análisis de Hermosillo, ¿Cómo vamos? Entérate de los temas más relevantes de organizaciones, colectivos, activistas, académicos y especialistas. Hermosillo, ¿Cómo vamos? Cada miércoles a las 11 horas por La Voz del Pitic, 88.1 FM. En tu misma sintonía. ATG Control de Plagas protege tu salud y tu entorno. En estos momentos de contingencia sanitaria, ATG ahora te ofrece el servicio de desinfección en tu hogar por medio de termonebulización. ATG, servicio especializado. Utilizamos un agente 100% ecológico y biodegradable que no es tóxico para personas, animales o plantas. Cotiza al teléfono 6622-54-2025, 6622-54-2025 y en Facebook, ATG Control de Plagas. Sanitiza y desinfecta tu hogar, protege tu salud y tu entorno. Música, información, entretenimiento, todo en una sola frecuencia, 88.1 FM.
Regreso en las mesas de análisis y debate de Ecos de la Noticia, y les recuerdo que el próximo lunes Ecos de la Noticia entra de lleno a la barra informativa de La Voz del Pitic a partir de las 12 de mediodía, de 12 a 1, con la mejor información y las mesas de análisis que no van a dejar de ser, y ustedes tres son invitadísimos, ya saben, aquí vamos a estar, nomás que vamos a cambiar un poquito de horario, de 12 a 1, las vamos a hacer a las 12:30 las mesas. ¿Va a haber comida? Va a haber agua, mucha agua va a haber. Y si se me atraviesa por ahí, está un Gatorade, te puedo invitar. Bueno. O cafecito, como Un tú café, quieras. un café con un lunch. Bueno, nos quedamos con Javier. A ver, Javier, estabas explicando algo fuera del aire muy interesante. Claro, mira, a lo mejor me gana, como siempre, me pongo el guarache antes de Échale, estilarme. Javier, hombre. En función de que sí hay una cuestión sólida y de carácter teórico en todo esto que se está viviendo aquí en México. Y pues lo adelanto para también ayudarnos a entender esta realidad. No digo que sea la verdad absoluta, pero creo yo que cada verdad se complementa en el entendimiento de lo que venga. Y en esa posición, Gramsci nos dice que estos periodos tienen un nombre, el interregno. Cuando Andrés Manuel dice que lo viejo no termina por irse y lo nuevo no termina por establecerse, este es el interregno visto en la tesis de Gramsci, interpretadas. Pero si se lo dices al pueblo con esas palabras, te manda al carajo, pues. ¿No te entienden? Entonces, él lo simplifica en esa naturalidad. Lo viejo no se ha ido, lo nuevo no termina por llegar. Y de alguna manera con esa frase está aceptando de que todavía falta camino por recorrer, ¿no? O sea, no está diciendo la verdad es absoluta mía. Yo siempre planteo, cuando menos en esta dinámica, que si la apuesta es la convivencia, tiene que haber dos reglas base. Respetémonos y tengamos una aceptación del criterio de cada quien. O sea, tan válido es alguien de nuestra generación que tiene el entendido de cómo leyó la película política durante su vida y siempre salimos con que no me vas a ver la cara. Yo ya sé cómo se juega esto. A ver, meto un poquito mi cuchara. Vale. A ver, en el sentido que también hay que entender algo muy importante, y lo decía yo hace ratito en mi resumen. O sea, tantos años de gobierno del PRI y 12 gobiernos del Totalmente. PAN. O sea, son casi 100 años que gobernaron estos partidos. Todo cambio, hay una reacción a todo cambio, ¿no? Totalmente. Y viene a ser don Andrés Manuel López Obrador, viene a ser un cambio radical Totalmente. en la forma de hacer gobierno. Es correcto. Y ahí donde dices tú que está la Mira, tesis del equilibramiento. Pues. Mi invitación es esta. El criterio de cada uno es válido, pero hay que posicionarlo como lo que es una opinión, ¿eh? O sea, no es una verdad, no es un hecho, no es... Claro. Y en ese entendido, si uno hace la búsqueda de la verdad, válido darle la imaginación, hacer supuestos, pero validarlo como tales, ¿no? O sea, yo supongo, yo opino, yo considero. Pero los hechos reales, ahora sí, cuando menos yo sí planteo los 7 que marcó y con fuerza. Récord histórico en inversión extranjera directa. Es un dato que está ahí y es sólido. Y a pesar de la pandemia y el año además, pasado, ¿no? Récord histórico para México en la inversión extranjera directa. Récord histórico en el incremento al salario mínimo. Eso es otra realidad, o sea, incuestionable. La cuestión del récord histórico en no devaluación del peso, lo que mencionaba anteriormente, eso también es un hecho concreto. Récord histórico en no incremento de deuda. Ahorita hay un cuestionamiento en torno a la cuestión de cómo se volvió, pero en realidad es el manejo que cualquiera de nosotros puede hacer al momento de estar en una contratación de deuda. Te cobran por la cuestión de anualidad y te cobran todavía por la cuestión de no haber hecho los pagos anteriores. Los economistas tienen una palabrita que sí, usan. Tienes que cumplir con los compromisos, y en eso pues se incrementa de manera no real, pero sí significativa la cuestión de esa parte de deuda. Pero propiamente se está pagando, pero no en la prioridad que quisiera la institución con la cual se contrataron los créditos. Pero bueno, ese también es un récord. El otro récord histórico en el aumento de los índices de la bolsa de valores. Digo, para alguien que busque certeza y confianza en torno a lo que está ocurriendo en este país, hasta ahí pudiéramos decirlo ya completo, pero no. El récord histórico en las reservas del Banco de México. Como nunca antes, la cuestión del incremento se sigue manejando y muy probablemente tengamos la sorpresa de la anulación por completo de la deuda al final de los 3 años. Sí va a pasar, ¿eh? Es una proyección que se está midiendo en función de ciertos elementos legales. Y por último, que ahorita ha sido muy cuestionado, la cuestión está del récord histórico en la llegada de las remesas. Y ahí me detengo yo porque ha sido tan duramente criticado. Dices, oye, es que no es una labor de gobierno que alguien te dé dinero de fuera y en todo caso a quien expulsaste del país.
yo tengo otra lectura y compartiendo con los amigos que están en el otro lado y que hacen el envío de su parte, a ver, de sus dólares. Yo les he preguntado, oye, ¿qué te mueve? Tan sencillo, yo confío. O sea, ahí va mi dinero y en lo que puede ayudarle a mi familia. O sea, va abajo. Lo siguiente, me da identidad. Acá en la lejanía no sabes qué tan duro es la cuestión de no sentirte integrado en un momento histórico que está viviendo el país. Ah, caray, no lo tenía yo en ese registro, soy sincero. Y lo otro, la cuestión de que también hay una necesidad de estar participando, cuando menos, en una contención de emergencia. Ellos lo ven así, oye, si aquí en Estados Unidos nos está llevando pifas, pues allá cómo estarán, a nosotros nos da resfriado, allá les van a dar pulmonía, ¿no? Esa es la percepción que ellos tienen. Y medianamente, en la entrega de remesas que han venido marcándose como un elemento histórico, yo lo registro como una señal de confianza, nada más, a las circunstancias que se están viviendo en el país. Y con eso nos ha ayudado a sobrellevar toda esta parte. Ahí encajo precisamente esta situación de interpretación. Lo viejo no termina por irse porque nuestra interpretación como viejos es correcta, porque nuestra experiencia así nos lo dijo. Hay simulación, hay mentira, hay un doble discurso, hay una lectura entre líneas. Esa es la manera que como nosotros sabemos de política. Mensajes sicilianos, sí, las clásicas, ¿no? Correcto. Inventados en esos años. Pero también cada vez está tomando fuerza las nuevas narrativas, en donde a lo mejor ingenuamente, y lo valido, por ejemplo, yo decirles, oye, pues me hizo llorar la parte del cierre del informe, pero no miento, o sea, es real, o sea, sí estoy viendo, y no es el único evento en el cual se ha soltado las lágrimas, ¿no? Desde la toma de posesión, cuando Andrés Manuel dije, no, esto es un montaje. ¿Cómo puede ser posible que alguien se le hinque al quien acaba de obtener el máximo poder? Oye, pero cuando veo que el Andrés Manuel también se hinca, no, pues este hombre realmente va a dejar la vida y el alma precisamente en este proyecto. Para mí ese fue primera señal, y es algo que a lo mejor choca con nuestra interpretación de la política. No me jodas, esa cuestión es una simulación, como la tuve yo. Pero si lo ves de cerca y ves también que las gentes que acompañamos en ese momento histórico también estaban igual con las lágrimas vueltas río ahí en el Zócalo, en la plancha del Zócalo, comienzas a decir, oye, ¿y si ese es cierto? O sea, eso es lo que me mantiene a mí también empujándole a alguien que todos los días, cuando menos en un evento significativo, reto a cualquiera de ustedes que se mantenga de pie 2 horas, recibiendo preguntas y sin tomar agua, no, y haciendo la cuestión. Partiendo de ahí, veras, es una resistencia enorme de un personaje de esa talla. Para mí, así lo veo, ¿no? En diferentes épocas, la manifestación de sentimientos, cuando se emocionan por algo que hace su partido, pues son diferentes. Hay que recordar la roqueseñal, por ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas? El aumento del IVA, ¿no? Aquella famosa roqueseñal. Oigan, y disculpen por la emoción, pero no, fíjate suelo ser transparente, de veras, ¿no? Y para los que no conocen a Javier, pues es una persona que siempre ha bregado en el camino de la izquierda desde la universidad. Desde la universidad. Y siempre con Andrés Manuel López Obrador, y eso se entiende, pues no cada quien, pero pues por eso estamos en esta mesa precisamente. A ver, Lick. Sí, mira, fíjate que estoy escuchando y me da mucho gusto. Pocas veces tengo la oportunidad de compartir con alguien que analiza a partir de la sociología. Ahora sí que el manejo del poder, el manejo del gobierno. Y me tocó por ahí dar clases de sociología jurídica, por eso ubico o trato de ubicar un poco el tema de la cuarta transformación. Okay. Yo te decía que los esotéricos hablan de la cuarta dimensión, ¿verdad? Que es el camino donde vamos, ¿verdad? Que la Tierra empieza a moverse más rápido, entre otras cosas. Entonces, si nos regresamos a los tiempos, las últimas 4 revoluciones más importantes subsiste la rusa, la francesa, la mexicana, y por ahí me falta una que se me va de momento. Entonces aquellas tenían ideología política. La mexicana, salvo que me corrija aquí Ruiz, la mexicana no tenía una ideología política. Entonces la frase, lo viejo todavía no se va y lo nuevo no llega. Puede acuñarse, ¿no? Sí, pero fíjate lo curioso, y la historia de México nos los ha dicho, no va a ser necesariamente de un partido o por un partido, sino que se van a aglutinar fuerzas y liderazgos políticos. Por eso decía yo la vez anterior en el programa, que el próximo candidato a presidente de la República, sea del partido que fuere, tendría que ir por gobiernos regionales, por fuerzas regionales, para encauzar el pensamiento filosófico hacia el cambio
de dimensión política. El problema está en que ahorita quienes han llegado al poder o quienes van a llegar al poder o quienes añoran o suspiran llegar al poder, dicen, voy a llegar, voy a traer chofer, voy a traer esto, voy a hacer esto otro, ¿no? Es donde no hacen esa comunión con quien marca el liderazgo, ¿sí? De un cambio. Se idealizan con la etiqueta que siempre han Sí, visto. Pues, y desde estamos abajo, hablando ¿no? de todos los partidos, ¿eh? O sea, están viendo, incluso ya están mandando mensajes de venganza hacia otras personas. Entonces, yo por eso te digo, me da mucho gusto platicar con Ruiz, porque sí lo está viendo en la sociología pura, ¿no? Como debe de ser el cambio de etapa de un sistema político, de un sistema de gobierno, en un contexto a nuestra realidad. Un agregado nada más ahí, a lo mejor nos ayuda también a entender esta parte. Sí, en efecto, yo soy un ingeniero, que parte de la idea por ahí alguien me la dijo, quien se diga ingeniero y que tan solo eso es, ni siquiera eso es. Por eso para mí es la cuestión de decir, No, pues, hey, ¿qué nos dejas a los periodistas con eso? no, ¿Qué nos dejas a los me periodistas? refiero es que la cuadratura de nosotros, de estar en los números, Sí, la abstracción y todo, de veras, que nos ciega de entender contextos. Y para mí es importantísimo que 2 más 2 tenga una aplicación en la vida real. O sea, tan sencillo. Y en esa interpretación también va otra narrativa que quisiera plantearlo como para más o menos tener la visualización más clara o el terreno más amplio. A como hemos interpretado nuestra educación ha sido bajo una perspectiva eurocentrista. Es decir, los europeos vinieron y nos plantearon una idea de cómo habría que interpretar la Tierra. Así se rige y así es como son. Es más, tú México, sométete al punto de vista de los conquistadores y tú eres un más conquistado. En esa perspectiva hay un cambio que ya viene empujando. Es darnos valor como mexicano de que hemos tenido participación en la historia universal de este planeta. Nada más como un punto de referencia. Los aztecas convivieron en algún momento con los ares, por ejemplo. Y alguien no lo dimensiona. Oye, ¿cómo puede ser posible? Bueno, dimensiona la cuestión territorial y llegó el punto en que Rusia estaba invadiendo parte de Estados Unidos, cuando todavía no llegaba desde Estados Unidos, obviamente, a hacer lo que es, pero sí estaban en ese lindero de intercambio. Estamos hablando de reyes aztecas conviviendo con la cuestión de una posición rígida de otra envergadura, ¿vale? Esa era la línea de confrontación y ahí se entendía. Cuando viene la historia posteriormente caminando, resulta ser que México le pone el ejemplo a Rusia, que es lo que debería de hacer para la cuestión de las revoluciones. La revolución mexicana fue la que abrió la brega para la cuestión del quehacer. Así que en esa dimensión viene a dimensionarnos también nosotros como mexicanos de que podemos hacer las cosas en el ejemplo. Y en esa perspectiva yo me adelanto, ahora sí, alguien lo va a decir románticamente, pero creo yo que la Cuarta Transformación viene siendo un ejemplo que va a comenzar a cundir a más países, porque también los ojos en el Concierto de las Naciones comienza a México a marcar un punto distinto ante el colapso de las otras propuestas. A ver, termino contigo el tema porque tenemos que ir a pausa. Adelante, nomás, ¿con qué te quedas? Con dos cosas. Por ejemplo, lo que está ahorita planteando el licenciado Andrés, en el sentido de que por eso los tiene temblando el presidente a la oposición, porque prácticamente saben que la mentada consulta del mes de marzo del 2022 le va a pegar una cachetada y van a poner en riesgo las 6 gubernaturas que se van a competir. Cuando estabas hablando de que un presidente ocupa que también los estados estén alineados con el proyecto de gobierno que trae, que es la 4T, pues yo creo que ahí va avanzando porque ya está obteniendo estados. Y ahora este próximo año que se van a jugar 6 estados, 2 gobernados por el PRI y 4 por el PAN. Pues ya gobierna más del 50%. Y con esto que va a pasar, y como le va a aceptar la maquinaria en el mes de marzo, pues ahí nos vemos, ¿no? Lo que planteaba ahorita el maestro Javier, en el sentido de que yo creo que todavía falta más años para que otros países voltean a ver lo que se está haciendo en México. Se me hace muy apresurado lo que en 3 años creas que ya vamos a tener los ojos de otros países viendo qué es lo que están haciendo para ver si lo puede hacer una réplica. Todavía tenemos que esperar para ver si este tipo de proyectos de gobierno van a ser los resultados que estamos esperando. Para mi punto de vista, ahorita estabas haciendo un resumen, y termino con esto, el tablero de la pobreza no se ha movido.
Y todavía creo que le hace falta un proyecto más de gobierno, Andrés, para una clase media, una clase empresaria, que es casi el 80% de los emprendedores aquí en México. Todavía creo que si el señor presidente el día de mañana sale, a ver señores, le voy a ayudar fiscalmente, le voy a tumbar impuestos, le voy a impulsar, sigan manteniendo ese tipo de proyectos de empresa. Todavía ahí siento que es lo que nos hace falta a deber este presidente en ese término. Debía haber dejado el tema para todo el programa, ¿no? Porque da para mucho, sí da para mucho, sí. pero bueno, ya lo planteamos así rapidito nomás. ¿Te atreves a poner una calificación a 3 años de gobierno? Es la que le está dando el pueblo, 6.7, 6.8 le está dando. A 3 años es una muy buena calificación porque a estas... Peña Nieto andaba ya en los 30. Lick, ¿se atreve a calificarlo? No puedo todavía calificar. Javier. No, para mí, de veras, como ser parte de esto, sí siento yo que estar al frente me priva de dar una calificación que no sea favorable. Para mí es cada vez, o sea, ¿cómo calificar la vanguardia? Para mí es excelente, o sea, vamos bien. Hay deficiencias, la distingo, pero no esto no ha terminado y va junto con pegado a esa respuesta. Para mí sería lo excelente. Vamos a la pausa y regresamos con el tema de los diputados que ya se fueron, los diputados que quedaron a deber mucho en el Congreso del Estado. Escuchas la primera frecuencia del cuadrante. Escuchas la primera frecuencia del cuadrante. XHRMO FM. Transmite en el 88.1 de FM. La voz del Pitic. La voz del Pitic. Radiando su señal desde Boulevard Navarrete, local 138F, Colonia Valle Grande. Música, información, entretenimiento. Todo en una sola estación. La voz del Pitic 88.1. Somos los primeros en el cuadrante. Dormimundo, un mundo de descansos. Dale a tu vida el descanso que se merece. Visítanos y podrás encontrar grandes ofertas y métodos de pago. Contamos con modelos y marcas exclusivas de colchones. 50% de descuento más box gratis en tu compra. Sucursal Plaza Dila y Solidaridad. Los especialistas del descanso. Dormimundo. Patrocinador de La Voz del Pitic. Si los insectos y roedores dominan tu hogar, no pierdas la batalla. ATG Control de Plagas te defiende. Protege tu salud y tu entorno. Servicio comercial, industrial y residencial. Control de todo tipo de plagas. Especializados en el tratamiento de insectos y roedores. Pólizas de tratamiento para gimnasios, naves industriales, hospitales, escuelas. La mejor opción para empresas, maquiladoras, hogares y casa residencial. ATG Control de Plagas. WhatsApp 6623-492677. Facebook ATG Control de Plagas. Dile adiós a los insectos y roedores. Regresa la salud y confianza a tu hogar. ATG Control de Plagas. ATG Control de Plagas. Patrocinador de La Voz del Pitic. Hermosillo, ¿cómo vamos? Promoviendo el diálogo y la participación ciudadana, te invitamos a escuchar la mesa de análisis de Hermosillo, ¿cómo vamos? Entérate de los temas más relevantes en voz de organizaciones, colectivos, activistas, académicos y especialistas. Hermosillo, ¿cómo vamos? Cada miércoles a las 11 horas por La Voz del Pitic, 88.1 FM, en tu misma sintonía. Música, información, entretenimiento, todo en una sola frecuencia. 88.1 FM. Estamos de regreso en las mesas de análisis y debate de Ecos de la Noticia. Muy interesante y fuera de micrófono se pone mejor, ¿no? Se pone, ¿Compraron el libro? Muy bueno. No, todavía no. Ya lo encargué, nomás que llega hasta el viernes. Miguel de la Madrid también sacó un libro igual, ¿no? Sí. En su tiempo Miguel de la Madrid tuvo un libro. Algo similar. Bueno, señores, nos vamos al siguiente tema. A ver, híjole, los diputados. Pues desgraciadamente, sí es tema. Yo creo que sí quedaron a deber, ¿no? En términos generales, la legislatura que se va mucho. Sobre todo porque quedaron temas en el tintero de mucha relevancia e importancia para la sociedad. Claro. Muchos temas, ¿no? Que ahí se quedaron. A mí me llamó mucho la atención que muchos diputados legislen en función de sus intereses personales, más allá de eso, intereses personales también, de sus creencias religiosas personales, cuando en realidad están ahí representando todas las ideologías del pueblo, ¿no? Y me refiero expresamente al tema del matrimonio igualitario. Estaba planchado para que se aprobara, pero bueno, salieron algunos puritanos ahí que prefirieron no ir a la sesión
con tal de no aprobar. Vale, no, hombre, el Pollo Castelo, se me fue el internet, le dijo el pollo. No, el pollo el voto que faltaba, pues, ay, se me fue el internet. Dijo el Pollo Castelo. El mismo presidente de la comisión, Eduardo Urbina, o sea, no No, la pero aprobó. se entiende, pero el pollo que es de la misma bancada que Yumiko que... Es que no se le entiende a ninguno, o sea, desde mi punto de vista yo no le entiendo a ninguno, pues, o sea, ahí legislan para todos, no para tus creencias personales. Pero bueno, a ver, en términos generales, Javier, ¿cómo viste esta legislatura que ya se fue? Ok, mira, para mí es necesario hacer un comparativo forzoso en torno a lo que propones y qué es lo que logras. Siento yo que le faltó claridad para entender cuáles eran los pilares que sostiene esta cuarta transformación en el escenario nacional y obviamente aún con los avatares que se dieron aquí en este estado en donde todavía gobernaba el PRI, pues iba a haber esa cuestión de discrepancia, pero no por eso rehuirle a los pilares que marca la cuarta transformación. Para quien no los conozca, se los adelanto. Son atender agenda de jóvenes, mujeres, grupos étnicos y diversidad sexual. Son los 4 pilares fuertes. Se extiende ya una vez establecido como gobierno 3 más, que serían adulto mayor, discapacidad y niñez. Cuando paso el tamiz de su quehacer legislativo sobre esos 7 puntos, pues en ninguno cumplieron las expectativas, o sea, siendo sinceros, salvo la cuestión de la mujer y como la representación equilibrada, la paridad, el resto como que les faltó claridad, porque el proyecto de ninguna manera es una cuestión a título particular. Por más que me digan, bueno, en nuestra narración podemos poner, oye, el diputado podemos esperar poco porque va a ser un levantadero del presidente, es la nueva versión que escucho. Oye, pero espérate, este representante llega con una plataforma política y que son los 7 ejes que les menciono. Claro. Para mí es más importante considerar y atestiguar precisamente qué es tu quehacer, independientemente en lo particular. Porque a final de cuentas, si no das ese empujón hacia la sociedad, pues de nada va a servir todo otro esfuerzo que quieras tú plantear en lo particular. ¿Y por qué, si hubiera sido nada más tener la claridad, estos 7 puntos, ¿dónde los coloco? ¿Cómo pudiéramos yo tener la claridad? Pues son derechos humanos. Para quien llegue a un cargo de representación de esa naturaleza, si no tiene la perspectiva del contexto actual que está empujando una agenda de derechos humanos, pues vamos a seguir batallando, ¿no? Y ese fue parte del fracaso, fue precisamente, ¿no? De estarle picando las costillas y que muchos de ellos se atoraron con temas de carácter personal, que es precisamente la interpretación dogmática de no le doy porque pues me lo prohíbe mi religión. No manches. No, pues entonces, o sea, dedícate a otra cosa, ¿no? Ahí contra eso estuvimos, créanme, cuando menos la parte de visión progresista, no quisiera ponerme todavía Fíjate, la cuestión de izquierda, pero es real. Tú hablas de Morena, que tiene esos puntos muy claros. En el PAN, pues sabemos que son... No, era causa perdida los demás, ¿eh? Derecho, ¿no? Derecho. A ver, Juan, tú que conoces bien el tema ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El tiburón se comió el pescadito. 2 tiburones se comieron a media bancada. Sí. La división. La falta de oficio, falta de conocimiento, a dónde iban, qué se iban a sentar. Licenciado, usted sabe muy bien que no es ir a hacer leyes por hacer leyes. Claro. No hacer reformas por hacer reformas. No es una competencia de iniciativas. Bueno, en esta fue competencia de exhortos, ¿no? Más que de iniciativas. Pero también la corrupción. O sea, no puedes también olvidar el famoso audio del diputado de Guaymas, Lizárraga, que estaba... Rodolfo Lizárraga. Rodolfo, el que estaba echando ahí a Flores, el que está agarrando lana, o sea... Pero no pasa nada, estamos en México lindo y querido. Ese por el legislativo también, No pasa nada. Fue una legislatura más allá del gris. Sí, ahí prácticamente salió una... Sí fue peor para ti que la anterior a esa. Que aquella fue, también se voló la barda, ¿eh? Sí, pero mira, fíjate mucho. La frase famosa aquella de Samuel, ¿no? Sí, de Samuel. Ustedes son corruptos, nosotros somos corruptos, pero ustedes no robamos tanto como ustedes, canijos. Esa sí, también pero estuvo. también, la verdad te vuelvo a decir, la falta de oficio, la falta de conocimiento, el hambre, porque también hay que decirlo, ¿no? Sentido figurado. Muchos que llegaron con literal. hambre. Y pues 2 tiburones. Uno yo le digo que Lalo Real,
con amplio conocimiento del Poder Legislativo. La misma Alejandra, que también La tiene misma mucha Alejandra, que experiencia. no sé por qué no es coordinadora, pero bueno. No sabes. O sea, es muy buen papá, Ernesto Munro. Navego así. Yo cuando sea grande quiero ser un papá tan bueno como el señor Munro. No, ¿qué te pasa? No? Qué Hombre. bonita familia. Le consigues notarías y le consigues Alcaldías, diputaciones y luego y todo, ¿no? presidencias, ¿no? Pues bueno. No, entonces, para pasar aquí la voz a licenciado, pues la verdad, se los comieron. Se los comieron, los dividieron. O sea, la famosa bancada de Juntos Haremos Historia, compuesta por Morena, PES y PT, pues ¿qué sucedió? Los morenistas se quedaron solos. Los PES se fueron para el lado del PAN y el PRI. Mi Sí, análisis adelante. partió nada más hacia lo que es Morena. Creo que los aliados, yo los pongo aparte, ¿eh? No, Los cocinas aparte. Sí. Pero dentro de Morena también hubo división. No, a lo que voy es que efectivamente Tonales está correcto. La cuestión es que sí se presta cierta complejidad de saber entonces quién es realmente Morena y quién iba acompañando este Exacto. proyecto a una cuestión real, ¿no? Sí, el punto tuyo es ese, pues Sí, esto realmente Morena. yo Nosotros me son- hago cargo de los que tienen la marca Morena. Lo que nunca esperábamos. Pensábamos que a la gobernadora le iba a ir mal con esta legislatura porque se le iban a poner enfrente Y y, por, se eso le iban a hizo poner la, en medio. y por eso hizo la ley que hizo. Y mira todo lo que hizo. No nomás es la ley. Mira, cuando hablábamos ahorita tras micrófonos de las 4 revoluciones, decíamos la rusa, la francesa, la mexicana, La inglesa. y la inglesa, ¿no? Inglesa. La francesa está viviendo ya el tercer estado. Digo, Francia está viviendo el tercer estado. Rusia entra con Gorbachev y el nuevo cambio. La única que no se ha movido, decíamos ahorita, es la de inglesa. Y México va en la cuarta. Y en la inglesa hay que ver que está, de ahí nace la izquierda y la derecha, ¿verdad? Es correcto. Los representantes básicos del pueblo y la aristocracia. Entonces, primer punto. No se ha entendido filosóficamente el tema de el proyecto de nación que se propone en esta cuarta transformación. Es correcto. Entonces se va juntando una serie de personas con un interés más personal que político. Pero además hay que reconocer que esa legislatura, con mucho respeto lo digo, pues fueron convocados y casi se les rogaba para que se inscribieran. correcto. O sea, nadie se quería inscribir. Es correcto. Entonces de ahí lo que acertadamente dicen, pues no tenían una visión, una preparación, un conocimiento y les faltó un acompañamiento, ¿sí? En ese actuar. Entonces, no es lo mismo tener el Congreso en contra cuando tú eres gobierno a tener el Congreso en contra cuando eres gobierno. No, hoy va a ser totalmente diferente, Aunado, el contexto es diferente. aunado al tema de la novatez y el poder económico y la experiencia o el bagaje que traían los que estaban dentro. A manera tal que de entrada hay que recordar que en los primeros días antes que tomara posesión el presidente de la República, se hizo una reforma en la Constitución Política del Estado que permite no solamente tener el control del Congreso en lo interno, sino además hace cambios, ¿sí? Y que va dirigido a otros poderes. Entonces, aquí definitivamente, pues quien lideraba el Estado, hay que reconocer quien fundó o fortaleció el Morena en Sonora, pues es el actual gobernador electo, que anduvo moviéndose, estuvo aglutinando gente de la universidad, gente con otras experiencias en otros partidos, pero casi las inscripciones, si no me corrige, a las alcaldías y a las diputaciones, casi le rogaban a la gente, ven, inscríbete. Y cuando viene la ola de López Obrador, pues tenemos ese esquema, ¿no? Entonces, sí nos queda mucho a deber esa legislatura, no se atendieron problemas esenciales, en la falta de conocimiento de lo que es la función legislativa, nos hizo generar no solamente leyes pues no aptas, ¿no? Sino que no hubo contrapeso pues ante el Poder Ejecutivo y no hubo una fuerza ante el Poder, no hubo el equilibrio de poderes, ¿no? Dijo algo interesante, no hubo acompañamiento. Te puedo asegurar que la historia habría sido muy distinta si el señor Alfonso Durazo se mantiene como senador y se mantiene con presencia en Sonora. Pero se va Alfonso, se mete en una situación muy complicada en la Secretaría de Seguridad y prácticamente abandona a Morena en Sonora. Y no dejó un legado, una cabeza que realmente llevara esos proyectos, ese conocimiento. Pero, y lo pero guiara, la falta de sentido de pertinencia, Sí. de ideología política, no hizo ver al diputado o a otros líderes sociales de Morena que había un líder
que aunque estuviera él ocupado, había un líder, pues, y todo era en torno a un documento, como bien lo señalas, el documento básico, y su actuar tenía que ser allí. Sin embargo, ¿qué vieron? A lo mejor, no sé, no quiero prejuzgar lo que no conozco, ¿verdad? A lo mejor hubo un carro de por un medio, carrito, una ropita, sí, toda mal. un tema... Ir a Tucson a conocer Sí, el arroz. entonces, no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿verdad? Y ahorita tenemos una legislatura que casualmente la va a encabezar el líder de Morena, en aquel entonces, que sí hizo su esfuerzo por ir marcando línea a los diputados, pero pues les ganó más algún interés personal, ¿no? Entonces yo creo que ahora la dinámica es otra, pero como bien dice aquí Ruiz, si tienes un planteamiento, si tienes un esquema de gobierno, si tienes un lineamiento de gobierno, obviamente que tú vas a ir acompañándolo, pues, ¿no? Entonces no te pueden criticar de levantadedo si tu programa va a ir en torno al apoyo, a la actividad. Pero es que aparte esa es una crítica de la oposición que no se hizo en su momento. No, lo que pasa es que también era una crítica que la oposición en aquel tiempo le hace al gobierno en turno, ¿no? O sea, se decía, los diputados priistas y panistas son levantadedos. Oye, pues si tienes un proyecto, tienes una plataforma de gobierno y necesitas adecuar leyes, necesitas adecuar estructura, pues obviamente que lo vas a aprobar, ¿verdad? Claro. El tema está cuando las leyes o las reformas o los cambios no van al bien común. Ahí está el problema. Hay otra iniciativa ahí que se quedó también en el tintero, la Ley 4 de la universidad, que parece que en esta legislatura le traen muchas ganas y seguramente va a avanzar, ¿no? Va en curso. Fíjate, nada más para complementar las dos posiciones que creo cuando menos están dentro del terreno de lo correcto, pero también es justo cuando menos dar el posicionamiento en torno a una percepción de alguien que sabe de evaluar procesos. Me refiero a, como ingeniero, es común la cuestión de, a ver, métete a este proceso y evalúa, analiza, y si hay alguna corrección que hacer, pues ajusta, porque esto no puede terminar mal. O sea, esa es mi convicción dentro de la construcción que estamos haciendo. No hay que sacarle la vuelta, el punto es cómo ejerces el poder. Ese es el punto, y en esta cuestión de contrastes, ¿qué nos encontramos? Pues que el poder cambió de su dinámica como se estaba haciendo antes, pero hubo al interior quienes le siguieron encontrando saborcito a la manera de ejercer el poder anterior, pues. Esa es la realidad. A eso voy, mira, como abogado nosotros analizamos los procesos. Vamos a manera tal que los juicios ganados se pierden y los perdidos se ganan. Vamos a la pausa y vamos a regresar para aterrizar con el tema. Pausa y regresamos en la mesa de análisis de Ecos de la Noticia. ¿Quieres entrar al Unison? Bañuelos Asesorías. ¿Quieres entrar al Cobach u otra prepa? Bañuelos Asesorías. ¿Quieres terminar la prepa con un solo examen? Bañuelos Asesorías. Búscanos en redes sociales, en Facebook e Instagram como Bañuelos Asesorías. Manda WhatsApp al 6622-753656. No lo olvides, somos Bañuelos Asesorías. Patrocinador de La Voz del Pitic. La nueva tendencia en Hermosillo es Yassi. Sigue sus redes sociales como Yassi MX. Descárgalo en tu celular. Muy pronto. Espéralo. Patrocinador de La Voz del Pitic. Música, información, entretenimiento. Todo en una sola frecuencia. 88.1 FM. Bueno, ya estamos de regreso en la mesa de análisis y debate de Ecos de la Noticia. No, hombre, si supieran lo que estamos platicando por fuera. Pero ese para otra mesa. Vamos a ir aterrizando, nos quedan aproximadamente unos 7 minutos, ¿no, David? Unos 7 minutos. A ver, vamos a ir aterrizando entonces, Javier. Sí. Se va esta legislatura, llega esta evidentemente en otro contexto político y social diferente, ¿no? Ahora, plantémoslo como una continuidad a lo que se dio como origen anteriormente. Este proceso no ha terminado por tener un fin, vaya. La cuestión de que la primera llegada fue precisamente una sacudida en donde quienes no estuvieron a la altura, simple y sencillamente ya no están ahorita. Porque, ¿y no lo vamos a ver en un cargo? Pues no creo. Sí, lo acabas de decir, de todos los diputados de Morena solamente 3 se están repitiendo. O sea, teníamos todo el pastel completo, ¿eh? Ahora, que nada más 3 ahorita, bueno, son los que pasaron la prueba del ácido. Pero acaba de hacer una observación muy importante.
los iremos a ver en un cargo. Ahí viene A la los que evaluación. no fueron. Ahí viene la Ok, evaluación, miren, así es. Hay una señal muy clara que también lo está marcando, pues ahora sí, Andrés Manuel. Van a perder su respetabilidad aquellos que hayan actuado de manera no honesta, no moral y éticamente a la altura. O sea, créanme que ahorita nadie se guarda nada, ¿eh? Y no tardan en salir aquellos arreglos, aquellas componendas, aquellas cercanías que durante su ejercicio como diputados tuvieron y que creo yo que cuando menos ahorita la facilidad de las redes van a exhibir y exponer en su lugar a muchos de los que llegaran a aparecer en algún cargo. Tengo una tesis ahí, no sé si la quieran compartir o no, Va. pero fíjate bien, más allá de quien no hicieron su chamba, ok. Pero a México, ya hablando en general... Pero, a ver, nomás como Para aterrizar, haciendo para aterrizar esto. un paréntesis y Sí. aterrizas. Nos estamos enfocando en Morena, que es cierto, pero fue un El fracaso resto. de todos, ¿eh? O sea, dime Claro. el PRI, ¿qué hizo el PRI? Pues el PRI ¿Qué ya hizo? el PRI y el PAN ya te lo dije como Patearon ya. el bote, pues, patearon el Ya, Oye, bote. del PRI, Mira. oye, ¿realmente quieres que platiquemos del PRI y el PAN? Bueno, Mira, no, y lo dice el propio Pobrecito, diputado que renuncia a Acción Nacional. Sí, Urbina. Dice, Sí. Urbina, muy claro, fue muy honesto. Es correcto. El descrito... Y, claro, lo que esperábamos es el ejercicio de su cargo, ¿no? Pero él describe, él mismo Vive describe. el escenario que presentaron. Fue un fracaso, así lo Sí, dice. ahora Nada más habría que palabras. ver qué propuesta legislativa viable, sana, correcta, necesaria sobre todo. Después lo más importante. No se le dio curso por esa omisión legislativa. Tenemos, ahorita hablabas un punto de derechos humanos, tenemos una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se llama omisión legislativa. Tenemos bastantes leyes que hay que adecuar, ¿sí? Bastantes leyes que hay que crear, y todavía tenemos la denuncia de omisión legislativa. Y armonizar, ¿no? Sí, Hay armonizarla muchos que al quedaron en el tema de tintero. derechos humanos. Mucho, Entonces, mucho. hay mucho por hacer en la Cámara de Diputados, hay mucho que realizar. Entonces, no podemos juzgar a todos con la misma tijera. Habría que ver quién tiene sus propuestas, pero como no hubo esa sinergia, como no hubo esa actividad, pues ahí se Bueno, le que quedaron. sean propuestas que realmente vengan A ver, a hacer así un es. trabajo. A ver, realmente pues vamos aterrizando No, eso. yo A lo ver, que ¿quién voy- se salvó para Ay. ti? ¿Quién se salvó? ¿Qué diputados se salvaron? ¿Qué diputados se salvaron? A menos que de panzazo, Pues si yo tú la quieres. verdad había reprobado a todos, ¿no? No le había dado la oportunidad a ninguno de los que estuvieron en la pasada. Se hicieron trabajo, estuvieron coordinando, pero no hubo resultados. Y aquí es un poder legislativo representado por 33 diputados. Y para mí los 33 diputados se van. ¿Por qué? Porque en la oposición, que no tuvo posición la gobernadora los últimos 3 años en el poder legislativo, pues trabajó más con el lado del poder ejecutivo, ¿no? Haciéndole el trabajo. Eso está reprobado. La Morena, que le tocaba hacer la parte de la oposición a esta administración, pues desafortunadamente pues no tuvieron el conocimiento que ya lo habíamos planteado. Yo no me quiero ir sin decirles, necesitamos un cambio radical en la clase política, en México, en Sonora, en lo que tú quieras, que dejen de ser ya unos viendo populistas, que sean antipopulistas. ¿Por qué? Porque siempre están pensando qué voy a hacer para quedar bien con el jefe y poder tener el día de mañana una candidatura, a una posición privilegiada. Entonces, no dejan de hacer su trabajo, porque dice, si hago esta chamba, si saco este tema, se va a enojar la sociedad, pero es un tema importante que debe estar para que la sociedad siga creciendo, pues. Hay mucho, por ejemplo, lo que estamos platicando, ¿por qué el matrimonio igualitario no salieron? Ah, porque mi ideología, mi pensamiento, mi plataforma de la institución no me lo permite. No, cabrón, la sociedad va avanzando. Ah, porque me van a castigar el electorado. ¿Sabes cuándo va a pasar eso? Algún día. Mira, Aterrizándole. yo recuerdo a la diputada Ernestina Castro Valenzuela. Me invitó, en un tema académico, nos invitó a tu servidor, disculpa que me he puesto aquí, iba el presidente de la barra, iban algunos rectores de la universidad, y el tema era el perfil del fiscal del Estado. Y aparte hice un documento de cómo tendría que fue ser... previo a la designación de previo a la Claudia designación. Indira. Sí, Entonces, sí. a mí me causó buen sabor de boca, porque tuvo la iniciativa. Si iban a generar una nueva ley, si iban a hacer un cambio, que nos haya invitado, y no porque haya sido, sino porque es el sector académico, digamos, y se tuvo la deferencia manejó ahí por el conocimiento de seguridad pública del suscrito. Entonces, me hizo un buen sabor de boca. Yo creo que ella tenía mucho
de identidad con el nuevo esquema de gobierno, de lo que se buscaba, ¿sí? Y yo pensé que así iba a seguir la dinámica en ese tenor, ¿verdad? Sin embargo, cuando ya vi el juego que se dio en la decisión, en toma de decisión, de hecho se me invitó a escribirme al proceso. Entonces ya cuando vi cómo estaba el esquema... ¿Te ibas a meter al simulacro? No, ya fue cuando vi lo mío de lo mismo. Entonces dices tú, esto es más de lo mismo, como se menciona, ¿no? Ese sería yo creo que la única diputada que recuerdo, y a Urbina, porque pues así ha tenido mucho manejo en la comunicación. También acabas de mencionar a ese viejo lobo del bar panista, Gildardo, ¿no? Entonces yo creo que había personas o personajes para hacer un buen papel. Sin embargo, la ola o el mayoriteo los pudo haber limitado, ¿verdad? Para mí el diputado que más quedó de ver, porque ni siquiera lo vimos, Rogelio Díaz Bravo. Rogelio. El coordinador del PRI, y no, absolutamente. ¿Te lo comió el tiburón? Sí, tenemos un minuto. ¿Con qué te quedas, Javier? Ok, creo que hacer un análisis también nos arroja hacia qué habría que apuntar, y antes de la agenda de Morena, por así decirlo, hay temas de contexto que se necesitan, cuando menos señalarle a puntualizar, sí, la cuestión de la austeridad, para empatar en la armonización de lo que viene a nivel federal, creo que sería, y obviamente Estado y municipios. La cuestión de la transparencia, nos urge más transparencia en toda la cuestión del quehacer público. La cuestión de la rendición de cuentas, nos estamos quedando de ver como sociedad, poderle señalar precisamente todo esto que estamos poniendo aquí en la mesa y que no tenemos presente a los autores intelectuales. La perspectiva de género, es urgente equilibrar toda esta visión. La cuestión de la buena gobernanza, de nada nos sirve no tener buenos gobiernos y dejarlos pasar y que nadie pague sus culpas. La cuestión de la paridad, eso es un tema distinto a la cuestión de la perspectiva de género, ¿eh? Sí, totalmente y la diferente. cuestión final que ahorita señalábamos, derechos humanos. Creo que cuando menos para mí esos 7 ejes debieran estar presentes en el ejercicio de esta nueva legislatura. ¿Con qué te quedas, Juan? No, me quedo que tienen ahorita la gran oportunidad, tienen de ser realmente un verdadero poder con un gobernante por entrar. Entonces, si marcan realmente esas diferencias de lo que es un poder ejecutivo y lo que es un poder legislativo, y si el gobernador entrante realmente le suelta las manos al poder legislativo y juntos hacen la transformación que todos quieren para bien, pues estaría muy fregón. Pero pues ahí vamos a ver qué tanto los diputados del mismo partido del gobernador entrante pueden hacer un trabajo bueno. Lick, se tiene un Congreso con una mayoría calificada, pero con un presidente de la bancada de Morena y con a la vez presidente del Congreso que tiene la experiencia, que va en la empatía con el trabajo del gobernador en turno, con el proyecto de nación de López Obrador. Yo creo que aquí este diputado podrá generar... Jacobo, se refiere a Jacobo Mendoza, Jacobo ¿no? Como Mendoza, presidente de la sí. mesa, sí. Un hombre que ha madurado, digo, no somos nadie para calificar a las personas, pero es un hombre público. Por eso lo podemos observar. Es un hombre que ha madurado, que ha generado empatía con el presidente de la República y con el gobernador en turno. Creo que tiene todo para hacer que Sonora vaya a la transformación, pero que sea por el bien y para bien de nuestro estado. Perfecto. Bueno, rapidito ya nos vamos. Se reportó Oscar Castro, el colega periodista. Dice, muy buena mesa, invitados de lujo para el análisis. Saludos a los 3. Repliquemos esta mesa en la lista de difusión de dossier político, dice. Pues con gusto, ahí se la voy a mandar a Oscar para que también la mande, ahí te va a llegar seguramente. Bueno, Javier, como siempre, muchas gracias. Gracias. Pues un honor estar ahora sí que en esta mesa muy completa. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias. Ya me va a invitar a Jesús otra vez. Ya. Castigado. A partir... Gracias por aguantar un fanático como yo. No, hombre, al contrario, y aportas números muy interesantes y esa parte que mencionaba Eli también que es importante. Yo le recuerdo, el lunes nos escuchamos a las 12 de mediodía en Ecos de la Noticia a través de La Voz del Pitic, de 12 a 1 con la información calientita y por supuesto las mesas de análisis. Cuídese mucho, pórtese bien y que Dios los bendiga. Nos vemos el lunes y nos escuchamos el lunes a las 12 de mediodía. La Voz del Pitic presentó el análisis y el debate en Ecos de la Noticia. Sé parte de lo nuevo en un solo concepto. 88.1. La Voz del Pitic.
Son las 12:02. Escuchas la primera frecuencia del cuadrante. Escuchas la primera frecuencia del cuadrante. XHRMO FM. Transmite en el 88.1 de FM. La voz del Pitic. La voz del Pitic. Radiando su señal desde Boulevard Navarrete, local 138F, Colonia Valle Grande, en Hermosillo, Sonora. Vías de contacto. Cabina 6622-180725. WhatsApp 6624-740042. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encuentras como La Voz del Pitic. Música, información, entretenimiento. Todo en una sola estación. La Voz del Pitic 88.1. Somos los primeros en el cuadrante.